Te doy la bienvenida a este video donde te voy a explicar todo lo que tenés que saber sobre el decreto italiano que limita el acceso a la ciudadanía. Pero antes de comenzar, quiero contarte un poco por qué yo te voy a hablar de esto. Mi nombre es Fernando Garriga, soy abogado y tengo una maestría en Derecho Administrativo. Y esto es un punto clave porque el derecho administrativo no es un derecho que comúnmente los abogados estudien. Pero a mí desde la carrera que me gustaba este derecho. ¿Y qué es el derecho administrativo? Es el derecho que tiene que ver con las cuestiones que relacionan al Estado. Todo lo que esté vinculado al Estado tiene que ver con el derecho administrativo. En la carrera de abogacía se estudian los 3 primeros años generales y luego uno elige una rama del derecho. Casi todos siempre eligen derecho privado, comercial, civil, penal, laboral, los que comúnmente conocemos. Pero a mí me gustaba el derecho administrativo, porque este derecho habla sobre cómo funciona el Estado, cómo son las reglas en las cuales vivimos en sociedad, por qué vivimos en estas reglas y no en otras, cómo surgieron estas reglas. ¿Qué pasa si no se cumple con estas reglas? ¿Qué pasa si el Estado, que es el que debe velar por que el cumplimiento de las reglas, no lo hace o hace algo que va en contra de mis propios derechos? Todo esto tiene que ver con el derecho administrativo y es justamente la rama del derecho que estudia el caso en concreto del decreto de emergencia de Italia. Algunos pueden hablar de la constitucionalidad y del derecho constitucional, pero el derecho administrativo abarca, además del constitucional, todo lo que tiene que ver con el Estado. Yo elegí esta rama del derecho en la carrera universitaria y luego cuando terminé hice una maestría específica sobre derecho administrativo. Por eso he estudiado 8 años este derecho y sé de lo que estoy hablando cuando hablo del decreto inconstitucional emitido por Italia. Y no solo quiero hablarte como abogado, sino también como alguien que cree profundamente en las reglas de este juego en el cual vivimos. Esto no es solo una cuestión legal, también es una cuestión social, política y humana. Por eso cuando veo la promulgación de este decreto veo muchas falencias y ya sé cómo va a continuar todo este proceso y eso es lo que te quiero compartir a vos en un video pequeño. Después de más de 12 años de haber estudiado Derecho y Derecho Administrativo, quiero compartirte ciertos puntos claves para que puedas entender mejor qué implica el decreto y la inconstitucionalidad de este decreto emitido por Italia. El pensador suizo del siglo XVIII, Rousseau, escribió el libro El contrato social, que se hizo muy famoso porque explicaba esto. Explicaba que nosotros nacemos libres, pero para vivir en sociedad lo que hacemos es restringir ciertas libertades nuestras en pos de una mayor seguridad. Y esto no tiene que ver con que no me roben o estar seguro en mi casa o en la calle. Tiene que ver con una seguridad jurídica, una seguridad global, es decir, que haya seguridad jurídica, que haya seguridad en los derechos que se obtienen y que no se puedan perder por un gobierno de turno que decida cambiarlos. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo es entregar libertad para obtener seguridad. Hay muchas reglas de juego que no nos gustan de esta realidad, pero están pensadas en base a nosotros otorgamos esto para poder recibir cierta seguridad y saber que las cosas van a tener cierta coherencia y cierta constancia y que no pueden tener cambios por el gobierno de turno que aparezca que quiera cambiar y poner unas nuevas reglas y listo, son esas nuevas reglas. Justamente vivimos en una sociedad con reglas establecidas para que los grandes cambios no se puedan producir de esta manera. Y siempre la evolución del derecho va sobre otorgar derechos y ampliar derechos. Eso es dar derechos a la población. Para restringirlos es mucho más difícil. Uno puede otorgar derechos que antes no estaban, pero a la hora de restringir los derechos es mucho más difícil porque no se le puede quitar el derecho adquirido a alguien. Si vos ya le otorgás un derecho a alguien, después no se lo puedes quitar, porque es un principio jurídico de esta sociedad en la cual vivimos. En este contrato social se basan las democracias en las cuales vivimos. Un gobierno autoritario o una dictadura sí puede tomar decisiones que restrinjan derechos de un día para otro y afectar a la población. Pero las democracias se basan en este contrato social que dijo Rousseau en el siglo XVIII, donde se van a mantener los derechos adquiridos y gracias a que se mantienen esos derechos adquiridos nosotros perdemos ciertas libertades como individuos. Las otorgamos a la sociedad para que la sociedad mantenga una seguridad jurídica. Esta es la introducción que te quiero hacer para que entiendas un poco las bases del pensamiento jurídico y de por qué decimos que es inconstitucional. Este contrato social que mencionó Rousseau es lo que hoy conocemos como las constituciones. Las constituciones de los países son un contrato social donde se marcan ciertos derechos que no se pueden violar y que van a mantenerse así durante la vigencia de esa constitución. Y esa constitución es muy difícil modificarla. O sea, las bases de cómo vivimos en sociedad están en la constitución. Es ahí donde nosotros vamos a saber cuáles son las reglas del juego. A partir de ahí va todo lo que siga después. Por eso una ley que venga luego y que vaya en contra de algún principio o derecho que esté en la Constitución ya va a hacer que sea inconstitucional. Y es lo que sucede con este decreto de emergencia emitido por Italia. ¿Por qué el gobierno de Italia promulga una ley que es inconstitucional? Puede hacerlo, puede promulgar una ley que sea inconstitucional. No están obligados, si bien deberían hacer leyes que no vayan en contra de la Constitución, ellos pueden promulgar la ley que consideren que es necesaria para el bienestar de la población.
Y ellos consideraron que este decreto ley iba a ayudar a la población por las razones que dijeron que igualmente jurídicamente no son unas razones valederas. Dijeron que las comunas estaban muy llenas de gente, que había muchas estafas, que había gente creando la carpeta, que no había conexión con las raíces del país. Todas cuestiones que no avalan el dictado de un decreto de emergencia como el que realizaron. La Constitución marca las reglas del juego. ¿Y quiénes son los personajes que van a llevar adelante estas reglas del juego? Poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. Estos tres poderes son los que van a llevar adelante las reglas del juego marcadas en la Constitución. Y entre ellos se van a controlar para que ninguno vaya en contra de la Constitución. Este control que se hace entre los poderes se llama el sistema de frenos y contrapesos. Es decir, que ninguno puede hacer la tarea de otro y que siempre va a haber otro poder que controle la tarea de uno. Está muy bien dividido cuál es la tarea de cada uno, a veces se pueden mezclar, pero con controles muy profundos para detectar que no haya ninguna violación a la Constitución. Es por eso que el gobierno de Italia dictó este decreto creyendo que estaba ayudando a la población o por las razones que sean, pero puede hacerlo y por eso está vigente y hoy en día, hasta que el Parlamento lo trate, lo apruebe, lo rechace o lo modifique, hoy en día está vigente ese decreto porque así lo marca la Constitución y hoy en día se rigen las reglas del juego por ese decreto. La Constitución italiana marca que hay 60 días para que el Parlamento lo trate y veremos qué va a hacer este Parlamento. Puede rechazarlo, aprobarlo o aprobarlo con modificaciones. Lo que se está hablando es que lo van a aprobar con modificaciones. ¿Cuáles sean esas modificaciones? No lo sabemos, pero igualmente si dejan afuera a gente que ya tenía estos derechos, estarían violando la Constitución. El Parlamento, si consigue la mayoría, puede aprobarlo y eso no significa que este decreto sea constitucional. Tiene que venir luego el Poder Judicial a analizar la ley a ver si es constitucional o no. Ya voy a ir a esa parte. Primero quedémonos en por qué es inconstitucional este decreto. Primero viola el artículo 3 de la Constitución italiana que marca la igualdad ante la ley. Esto significa que no se pueden hacer distinciones desiguales en una ley por razones que no sean valederas. Marcar una diferencia entre nietos, bisnietos, tataranietos es una desigualdad ante la ley, sobre todo porque ya tenían este derecho adquirido. Entonces, ¿por qué se los quito a unos y a otros no? En todo caso, si quisieran ir a favor de este artículo 3 de la Constitución italiana, lo que deberían hacer es entonces sacarle la ciudadanía a todos los que la obtuvieron por tataranietos. Si dejan afuera tataranietos, le tendrían que sacar la ciudadanía a todos los que obtuvieron la ciudadanía por tataranietos. Eso es igualdad ante la ley. O se lo damos a todos o se lo sacamos a todos, pero dárselos a unos y quitárselos a otros, eso es una desigualdad ante la ley y eso no está permitido. Por eso ese es el punto más importante al tener en cuenta en este decreto que es inconstitucional. Otro punto clave para entender la inconstitucionalidad de este decreto es la irretroactividad de las leyes, que el artículo 25 de la Constitución italiana habla de la irretroactividad en materia penal, pero esto se traslada por el uso, las costumbres y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional a las demás ramas. ¿Esto qué significa? Justamente que una ley no puede aplicarse hacia atrás. Y no alcanza con decir, bueno, se aplica de hoy para adelante y bueno, si vos no hiciste la ciudadanía, entonces de ahora en adelante ya está, no la podés hacer. No, porque yo antes podía hacerla. Entonces, si antes yo podía hacerla y ahora no, me estás quitando algo que yo tenía antes. Y ahí es donde se marca la retroactividad de la ley esta, que es inconstitucional por esta retroactividad. Es decir, yo ya tengo un derecho, no me lo podés quitar, porque yo ya lo tengo. Esto es un principio básico del contrato social en el que vivimos. Si yo tengo un derecho, yo te otorgo mi libertad en un montón de cosas, pago los impuestos, hago trabajo, voy a trabajar, hago un montón de cosas que no me gustan en esta sociedad para que haya ciertas cosas que no cambien. Por ejemplo, los derechos que ya tengo, que no me los puedas quitar fácilmente. Y si me los quitas, tiene que ser una causa muy bien justificada. Y si no, no me los quitas y se los quitas a los que todavía no tienen este derecho. Por ejemplo, si dicen a las personas que nazcan dentro de 5 años o las personas que dentro de tanto tiempo no ejerzan este derecho, bueno, ahí lo están perdiendo, pero te están dando un plazo y te están avisando que va a cambiar. Entonces ahí no estarían violentándote tu derecho porque te estarían avisando y te estarían dando un tiempo para hacerlo. Y estaría siendo hacia adelante. En tal fecha hacia adelante esto va a cambiar. Otro de los artículos que viola este decreto es la prohibición del artículo 22 de la Constitución italiana que dice que nadie puede ser privado por razones políticas de su nacionalidad. Y aquí estamos ante una razón política, no hay una razón social, económica, no hay una causa justificada para privar de la nacionalidad a las personas. Entonces es simplemente una decisión política de un partido político que lo que hace es quitarle la posibilidad de obtener la nacionalidad a, por ejemplo, tataranietos. Muchos preguntan, si este decreto es inconstitucional, entonces el Parlamento no lo va a aprobar. Como decíamos, el Parlamento lo puede aprobar. Si obtiene la mayoría de votos, se puede aprobar igual.
¿Por qué? Porque no deberían ir en contra de la Constitución, pero pueden hacerlo. Porque el órgano encargado de controlar la constitucionalidad de las leyes es el Poder Judicial. Es decir, que si el Parlamento lo aprueba, las nuevas reglas del juego se van a regir por ese decreto. Pero todas aquellas personas que queden afectadas por ese decreto pueden ir al Poder Judicial a decirle: Poder Judicial, este decreto me está afectando, no puedo obtener mi ciudadanía porque salió este decreto y que me afecta y que es inconstitucional por estos artículos. Entonces el juez italiano va a decir: si yo aplico este decreto a esta persona, es cierto, la estoy discriminando, le estoy negando su nacionalidad por razones políticas, bueno, decido para este caso no aplicarlo. No aplico el decreto a este caso y le otorgo la ciudadanía. Y así se obtiene la ciudadanía por un juicio. En Argentina es diferente el control de constitucionalidad. En Argentina se llama un control difuso de constitucionalidad y en Italia es concentrado. ¿Esto qué significa? Que en Argentina, si uno va a hacer un juicio y dice que tal ley es inconstitucional, cualquier juez puede declarar la inconstitucionalidad y que no siga más vigente, que no se pueda aplicar esa ley. En Italia no es así. En Italia los jueces pueden no aplicarlo al caso concreto, a la persona que hizo el juicio, pero el único órgano que puede declararlo inconstitucionalidad para siempre es el Tribunal Constitucional, que es un órgano como si fuese la Corte Suprema de Justicia en Argentina. Bueno, está el Tribunal Constitucional para materias constitucionales, para derechos constitucionales está este tribunal que va a decidir. ¿Cuándo va a decidir? Cuando se hagan juicios y alguno de estos juicios llegue al Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional resuelva. Para eso pueden pasar años. En el mientras tanto, las personas que vayan haciendo juicios, que queden afuera del decreto y hagan juicios, pueden obtener la resolución de un juez que diga no aplico este decreto. El juez también puede decir sí, lo aplico. Ok, bueno, ahí uno puede recurrir y llegar a las instancias superiores para que no le aplican este decreto o llegar al Tribunal Constitucional y que el Tribunal Constitucional lo declare inconstitucional finalmente. Como vemos, esto no es solamente un tema de ciudadanías y de pasaportes, no, esto tiene que ver con algo mucho más profundo de las bases jurídicas del contrato social en el cual vivimos. Por eso los juristas, los abogados, los jueces estamos bastante tranquilos en el sentido de que esto no va a prosperar en el tiempo. Lo están haciendo para poner un límite, lo están haciendo para poner un filtro. ¿Por qué? Porque si este decreto se aprueba así o con pequeñas modificaciones, como se está hablando, que tal vez lo suban a bisnietos y que se pueda transmitir de generación en generación, pero ahí van a quedar afuera varias personas, tataranietos y personas que antes podían obtenerlo. Entonces esas personas están viendo violentados sus derechos consagrados constitucionalmente. Por eso no va a prosperar en el tiempo. Mientras el decreto esté vigente, se va a aplicar ese decreto y logran hacer un filtro. ¿Por qué? Porque en las comunas y en los consulados solo van a poder ir a presentar la carpeta a las personas que estén incluidos dentro de la normativa del decreto. Y los que estén afuera solo van a tener la vía judicial habilitada para ir a reclamar su derecho. Esto no significa que vas a ir al juicio y lo vas a ganar. Los abogados vemos muchas posibilidades de ganar estos juicios porque la inconstitucionalidad es manifiesta. Se están violentando principios y derechos constitucionales que son estructurales en la base de una sociedad. Pero ningún abogado te puede asegurar nada porque la abogacía es una profesión de medios, no de resultados. O sea, damos los medios para reclamar un derecho y buscamos que se defienda un derecho, pero no te podemos asegurar un resultado. Con la experiencia de las personas, con la experiencia de los juicios, con la experiencia que tenemos, podemos ver cuándo hay una temática que es más probable ganar y cuándo hay una temática que es menos probable ganar. Esto es una temática que es muy probable que se pueda ganar en juicio y que es muy probablemente que estén haciendo este filtro justamente para eso, para descomprimir las comunas, los consulados y bueno, el que vaya a hacer el juicio, en el juicio se lo darán. Y hacen un filtro de personas y no tienen tantas personas viajando a Italia a presentar la carpeta. No, lo presentás porque para el juicio no te tenés que mover de tu casa, le firmás el poder al abogado en Italia, el abogado en Italia hace el juicio y listo. Mi recomendación con todo este tema es no entrar en pánico, seguir armando la carpeta en lo que se pueda, porque se abre una ventana, se abre una posibilidad y aquellos que tengan la carpeta lista para presentar, bueno, lo van a poder presentar y los que no tengan la carpeta lista se van a tener que poner a armarla. Si se empiezan a de vuelta a llenar de pedidos, las comunas van a demorar. Entonces mi consejo es no entrar en pánico, seguir armando la carpeta y cuando tengas la carpeta armada, completamente armada, que hay mucha gente que dice tengo la carpeta armada y siempre le falta algo, o las apostillas, o las legalizaciones, o las traducciones, siempre le falta algo. Entonces, buscar tener la carpeta armada y luego ver de qué manera avanzar. Hay muchos abogados que están aprovechando esta situación también para aumentar sus precios y decir por el recurso de inconstitucionalidad. No debería por qué aumentar el precio por un recurso de inconstitucionalidad. ¿Puede aumentar un poco? Sí, pero no debería ser algo desmedido. Entonces, lo que yo te propongo es que armes tu carpeta por tu cuenta o que contrates a alguien para adelantar los tiempos y que después veas de qué manera lo puedes presentar. Si quedas dentro del decreto, puedes decidir si vía judicial
consulado o comuna, y si quedas fuera del decreto va a ser la vía judicial. Si te gustaría recibir una asesoría personalizada directamente conmigo y con mi equipo para analizar tu caso, ver en qué estado está tu carpeta, cómo podemos avanzar y cómo es el tema del juicio en profundidad, en la descripción te dejo el link directamente al calendario. Y si te gustó este video, suscríbete, dale like y comentalo. Nos vemos en el próximo video.